Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Julieta Marino, soy la editora de la agencia de noticias Afras News Latam. En esta oportunidad vamos a estar conversando con Javier Preciado Patiño, director de RIA Consultores. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julieta? Buenos días y muchas gracias por la invitación. Acá estamos para charlar de todo esto que tanto nos gusta. Sí, que siempre nos da para conversar un montón porque sea el momento en el que sea, siempre hay, sea por cosecha, sea por decisiones del gobierno, tenemos un popurrí. Y por este último punto me gustaría comenzar. Dale. Tanto dio que hablar esta decisión del gobierno de postergar la baja de las retenciones del trigo hasta el 31 de marzo del 2016, que provocó diversas reacciones. Me gustaría que me digas desde tu postura qué crees que fue lo que motivó esto, si fue algo impensado, algo planeado, por qué ahora y cómo reaccionó el mercado en estos días, en estos 15 días desde que se conoció la decisión. Bueno, a veces en el exterior sobre todo es importante que tengan en cuenta la parte política para entender el funcionamiento de nuestros mercados granarios, porque realmente las decisiones políticas impactan mucho. Eh, Hay que ver que estamos atravesando un año electoral, que hay una serie de elecciones. La próxima elección en septiembre es en la provincia de Buenos Aires. Sí. Ahí se va a poner, el gobierno pone mucho en juego porque es repetir lo que hizo en la ciudad de Buenos Aires, pero ya contra un gobernador de la oposición claramente, como es el gobernador Kicillof. De esa parte intermedia va a octubre a las legislativas nacionales, Ujú. ¿sí? Entonces, el gobierno dio una herramienta en su momento en enero muy positiva para los productores, que era reducir las retenciones, sobre todo para la soja, de 33 a 26, y una reducción menor para la ceba 12 a 9,5%. ¿Sí? Ahora, teniendo, y esto es importante, teniendo a la vista esta elección en septiembre en la provincia de Buenos Aires, que es donde prácticamente se produce toda la cebada de la Argentina y donde se produce más o menos el 50% del trigo, sobre el arranque de la campaña, el gobierno dice, vamos a prorrogar esta medida que volver a subir hubiera generado mucho mal humor. Creo Ujú. que en términos económicos no es significativo porque esos 2,5 puntos pueden ser 5.000, 7.000 pesos por tonelada. No le va a cambiar demasiado el margen al productor. Tampoco es un gran costo fiscal, pero sí es una señal que le da el gobierno al sector productivo y diría básicamente bonaerense, diciendo, los entendemos, están por sembrar, les queremos dar una señal de aliento, ¿no? Esto por otra parte, en un momento donde estamos viendo que con la lluvia los caminos están intransitables, muchos caminos rurales, Sí. que logísticamente está complicado, que faltan obras de infraestructura, y entonces me parece que todo esto va a traer la ecuación de la discusión electoral. Y yo entiendo la toma de decisión del gobierno en este sentido. Y me permito, como ya lo hice, preguntarme si con esta misma lógica, antes que termine la prórroga, o sea, el 30 de junio, van a anunciar que sigue la baja de retenciones para la soja, que si querés después lo hablamos en detalle, pero que me parece un tema trascendental. Exacto, bueno, eso era lo que seguía. Tanto Milei como Caputo en diferentes eventos financieros a los que hemos participado en estos días, mismo cuando se comunicó la decisión del trigo, fueron tajantes en decir que soja y maíz no se prorroga, que salgan a liquidar, ¿no? En este mensaje tan amable que dan a los productores. Entonces, bueno, hay mucho enojo del sector. La pregunta es si crees que en un manotazo de ahogado en un año electoral, antes del 30 de junio, si las liquidaciones no aumentan, la prorrogan, la medida, la sostienen. Sí, mira, si hay algo que este gobierno ha demostrado, del presidente Milei particularmente, es el pragmatismo y la heterodoxia que tienen en sus decisiones. ¿Sí? Pensá que siguieron con el dólar blend, que era una medida del gobierno anterior, Sí. hasta hace muy poquito, y no Ujú. tuvieron ningún problema. Eh,
Y el presidente Milei había dicho no hace más de un mes, había afirmado en una entrevista periodística que el 1 de julio volvía todas las retenciones a lo que estaban antes. Y sin embargo, semanas después, da vuelta a eso y dice, seguimos con trigo y cebada. ¿Por qué no haría lo mismo con el resto? Los dos escenarios que yo me imagino es, uno, diciéndolo el 30 de junio, seguimos, y otro, si querés todavía de más impacto político, dejarlas volver, que se genere todo este ruido el 1 de julio, y en la rural de Palermo volver a bajarlas, hacer ese anuncio. Un mes después, Claro. ser. Ahora, ¿cuál es el riesgo que tiene el gobierno imagínate que los precios de la soja continúen como hasta ahora, ¿no? 3.10, 3.20, 3.15, que están ahí en ese plano. Y que llegamos así al 30 de junio. Eso implicaría que si te subís 7 puntos, la soja que recibe, el precio que recibe el productor, se caería a 2.70, 2.80. ¿Vendería el productor a ese valor habiendo ya mantenido una muy buena liquidación durante abril, mayo y seguramente buena parte de junio? Entonces, ahí va a haber otro factor, que va a ser el factor económico. Si se le detiene la liquidación de soja, el gobierno va a tener que seguir prorrogando esto, al margen de la conveniencia política de cara de vuelta a las elecciones en la provincia de Buenos Aires, pero sobre todo ya a esta altura del partido de las nacionales en octubre, donde sí o sí el gobierno tiene que ganar. No tanto, o sea, ser presentado como victorioso, y Julieta, no tanto porque va a tener más diputados, porque tendrá algún senador más, sino por la señal a los mercados externos de que tiene la situación política bajo control. Eso es determinante en la lógica. De continuidad. Sí, 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 sí. Sí, claro. Absolutamente. Y en este tramo, digamos, estamos a 27 de mayo, así que estamos a un mes de lo que queda de las retenciones. Han tenido estos dichos de, bueno, salgan a liquidar, no esperen, apúrense. ¿Cómo vienen los números? Porque siempre se dice que el campo nunca liquida y cuando uno ve los números no es que no están liquidando, se está liquidando e incluso hay comparación de otros años, incluso ¿no? en niveles mayores. ¿Cómo vienen los números desde los análisis que realizan ustedes? Mira, la liquidación es buena, no vemos que haya una retención más allá de lo ordinario. Vos pensás que con este nivel de cosecha y este nivel de envíos a puertos ya hay problemas logísticos en las terminales portuarias del Upriver. Imagínate si todavía me estuvieran vendiendo más, si el farmer service fuera mayor y más soja se estuviera moviendo y maíz hacia los puertos. La logística colapsaría. Entonces, el indicador de que el ritmo de ventas es bueno es justamente que en un momento tienen que parar con los cupos y empezar a racionarlos porque no dan abasto. Lo que estamos viendo es que después de bastante tiempo el poroto de soja ha vuelto a ser competitivo a nivel global, el poroto de soja argentino. Y en el marco de las tensiones que hay económicas entre Estados Unidos y China, y China refocalizándose en Brasil, también viene por el poroto de la Argentina. Y está la duda si la Argentina le va a exportar 4, 6 o hasta 10 millones de toneladas de poroto a China. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer la industria aceitera en ese contexto? Si la industria aceitera va a poder mejorar la oferta para que ese poroto no se vaya en el barco, sino que se transforme y se exporte como harina y aceite. Bueno, hoy en mayo está funcionando muy bien el margen de la exportación de poroto. Creo que digamos, el mayor entendimiento es que en algún momento del corto plazo se va a volver a retraerse la oferta, va a encarecerse el poroto y va a ser la oportunidad de la industria aceitera a recuperar terreno, porque hasta ahora viene un poco lento la registración de exportaciones por la magnitud de la cosecha, ¿no? Claro. También hay muchos reclamos, ¿no? De que es necesario
en esta comparación que se hace siempre con Brasil, de lo que es harina y lo que es aceite, de la falta que hace que Argentina se industrialice. Bueno, en esta parte de lo que es camino, de lo que es industria, de lo que es tecnología, es como que se están perdiendo también mucho mercado por esto que nos estamos quedando atrás. Si uno mira Mirá, una potencia como el vecino. absolutamente, eso es un tema que yo lo estudié, que lo presenté en Axoja a principios de año en un seminario web. Eh, las nuevas inversiones que hay en Estados Unidos de crashing tienen mejor tecnología, tienen la más moderna y más eficiente, y además ellos están con la idea de moler localmente, o sea, en el Midwest, y exportar harina por el Pacífico, por los puertos del Pacífico. Les falta mejorar la competitividad entre digamos, las zonas de producción de harina, de crushing, desde el Midwest hasta la costa oeste de Estados Unidos, que sería por tren. Pero después, desde la costa oeste a China, en los mercados del Pacífico, llega mucho más barato. Y en el caso de Brasil, imagínate que con 170, potencialmente 180 millones de toneladas, ellos están pensando que tienen una muy fuerte dependencia del poroto para China, o sea, tiene una fuerte dependencia de China como cliente del poroto y que su estrategia para, digamos, diversificar pasa por aumentar el crushing y exportar más harina de soja. Ellos, de hecho, ya, Julieta, con los incrementos en el corte obligatorio de biodiesel, están produciendo más harina de soja. Y hoy están en una exportación de 22 contra 28 de Argentina. O sea, estamos muy cerca de que nos pasen por arriba, como quien dice. ¿Cuál es la ventaja de la Argentina? Que la producción de soja está muy relativamente cerca de la planta de molienda, ¿sí? Con lo cual tenés un flete menor que en Brasil o Estados Unidos, pero necesitaríamos que la hidrovía sea más profunda y mejorar mucho los aspectos logísticos, ¿no? Y además tener más producción para que esta capacidad ociosa que tenemos todavía al día de hoy se empiece a cerrar y nuestra industria sea más competitiva. Ese es el gran desafío que tiene la Argentina y que yo espero fervientemente que este gobierno lo comprenda y genere las condiciones. ¿Y por qué vamos a comenzar a perder mercado o estamos dejando pasar una posibilidad histórica, ¿no? Que es esto, que los competidores nos empiezan a pasar por arriba. Y Javier, quería preguntarte por una cuestión que surgió esta semana, que es la Unión Europea presentó la Comisión un informe donde, bueno, de un asunto que logramos postergar hasta fines de diciembre sobre la deforestación, catalogó a Argentina como riesgo medio, Uruguay como riesgo bajo, y lo tenemos acá nomás. Estamos a mayo y esto vuelve en teoría a surgir en diciembre. ¿Cómo quedó este asunto? Porque da la sensación de que se pateó y ahora estamos todos preocupados otra vez por este informe y tenemos 5 meses. Sí, la verdad que me parece como argentino que se ha cometido una tremenda injusticia con nuestro país de parte de la Unión Europea. Realmente no esperaba otra cosa de los europeos, lamento decirlo, porque si hay un proveedor de soja donde el tema forestal sería un tema, el tema ambiental, es Brasil, no la Argentina, donde tenemos la gran producción de soja en zonas pampeanas, que además, fíjate vos, Julieta, ¿no? Uno hoy va por la ruta y ve montes, árboles en muchos lugares de La Pampa, y yo veía fotos muy antiguas de Venado Tuerto, que era un páramo. Era un páramo, era solo pasto, ¿no? Y entonces es al revés. Hemos forestado más de lo que había. Y sin embargo, la Unión Europea nos va a castigar poniéndonos en el mismo nivel que Brasil. Pero bueno, yo espero que no sea un inconveniente mayor para nuestras exportaciones, porque sacando lo que es harina de soja, para la Unión Europea tenemos muy buenos mercados en Asia, en Medio Oriente, en África. Y acá el riesgo es que, evidentemente, con esta medida termine favoreciéndose la exportación de Brasil. Entiendo que políticamente a los líderes europeos le caiga más simpático Lula que Milei,
pero probablemente. lamentablemente que eso lo trasladen a regulaciones ambientales me parece escandaloso. Es decir, nos quedaría, ¿es una cuestión meramente de negociaciones o hay regulaciones, todas las plataformas, todo que tendríamos que reflotar para estar dentro de los estándares para no tener esta pérdida de mercado? Mirá, yendo un paso atrás a lo que era esta normativa sobre de la soja libre de deforestación, acá el problema es que la Unión Europea para nosotros no es el mercado, digamos, preponderante o que si se nos cae la Unión Europea tenemos un problema fenomenal. Por supuesto que es importante, creo que debe ser un cuarto de todo lo que exporta la Argentina de harina de soja, o no más de un tercio. Pero acá hay un tema. Esto tiene un costo, Ujú. certificar esa situación de libre deforestación. Europa está dispuesta a pagar más por la harina de soja o por otro de soja argentinos con esa certificación. Y en última instancia, si ese premio existiera, ¿se llegaría hasta el productor para que vea atractivo insertarse en esa trazabilidad? Yo la verdad que dudo y me parece que de hecho la prórroga que el año pasado tuvo este sistema tuvo que ver justamente con esto, que no hay una homogeneidad de criterios en Europa entre los distintos países para decir, bueno, si exijo esto lo tengo que pagar, porque ¿por qué le voy a exportar esto que me deja menos margen a Europa pudiéndoselo exportar a los países de Asia o de África o terceros o de América Latina mismo, ¿no? Entonces, creo que la tensión va a estar ahí, va a estar ahí. Y Javier, para terminar, bueno, la cosecha, la campaña fina ya está ahí arrancando motores, tenemos la cosecha gruesa, estas cuestiones que hubo unas inundaciones que están afectando al norte de la provincia de Buenos Aires, bajas aguas, digamos, las dificultades de siempre, la licitación de la hidrovía, las retenciones que no sabemos. ¿Cuál es tu mirada en términos de números, más o menos, para la próxima campaña gruesa? Bueno, me parece que más allá de la problemática que hay puntualmente ahora con lluvias fuertes e inundaciones en otoño, que es el peor escenario Sí. porque el agua no se evapora, Ujú. y encima hay riesgo de heladas, ¿no? Sí. Con lo cual a la pobre gente, el productor que tenía la soja de segunda para cosechar, va a tener un Complicado. problema grave. Ujú. De hecho, hoy leía que Cordonier en Estados Unidos redujo de 50 a 48,5 la producción argentina, que de todos modos estaría dentro de De los lo números. manejable. Ujú. Ahora, de cara a la próxima campaña, yo creo que hay algunas cosas positivas que han subido las napas freáticas, ¿sí? Y esto para el maíz, por ejemplo, toda la zona de, digamos, sur de Santa Fe, oeste de Santa Fe, este de Sí. Córdoba, es muy bueno porque prácticamente tenés un riego subterráneo que te ayuda a tener altos rendimientos, ¿sí? Y esto le va a dar una estabilidad a la producción. Y lo mismo para la soja. Por supuesto que vas a tener que transitar ahora la siembra de la fina. Ujú. Creo que esta región, vamos a ver si se puede sembrar, ¿no? De hecho, ya algunos están pasando del ciclo largo comprado a ciclo corto porque se dan cuenta que no puede entrar al lote para sembrar. Vamos a ver ahora que terminen las lluvias y drene un poco a ver qué pasa, pero me parece que de cara a la próxima campaña ya vamos a entrar con el pie derecho. Viste que siempre últimamente, Julieta, entrábamos que con el Sí. agua justa, que no se podía, no voy a hacer todo el maíz temprano que quería. Bueno, me parece que ahora, por ejemplo, vas a poder tener mucho maíz temprano por esta situación de que está muy bien el perfil de humedad y además tenés altas las napas, ¿no? Que veníamos de 3 años con napas cayendo. Así que desde ese punto de vista espero que las cosas funcionen bien. Muy bien. Bueno, Javier, muchas gracias, como siempre, por aceptar nuestra invitación. No, al contrario, un lujo y que tengan una buena semana. Un saludo a todos Igualmente. los productores y seguidores de Zafras. Gracias. Hasta luego.